buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, porque a toda hora, en cualquier momento y en cualquier lugar, mejor correr. Damián Cáceres, ¿cómo estás? Nervioso. Hoy, después de mucho tiempo, ya llevamos 7 temporadas, ¿no? Esta es la séptima, si mal no recuerdo. Temporada. Ansioso más que nervioso, no, ansioso. Ansioso porque se vienen cosas que a mí me gustan, que a vos también, obviamente, y que tienen que ver con el escribir y contar historias, que es algo que venimos trabajando, hablando mucho en los últimos tiempos, y es algo que nos gusta y que hicimos históricamente, es nuestra formación. Totalmente. Y hasta tenemos una sección en nuestro programa que es leer de corrido, donde nos gusta leer textos. Entonces, la conjunción de libro y correr es algo que nos apasiona. Bueno, de hecho, Damián, estamos ahí, me estás esperando. Voy a hacer un reclamo público, esperando tu prólogo. El tuyo y el de Cristian Grosso. Esperando mi prólogo, como no. Bueno, saludando a todos, como siempre, desde la 91.3 en Symphony. Hoy arrancamos un poquito más tarde. Siempre decimos, cuando se largan carreras, algo lindo que tiene esta actividad es que el tema de la largada, uno va a correr tempranito a la mañana. Sí. 8 de la mañana, 7 de la mañana cuando se larga. Y después ya sabés que tu día arrancó con esa carrera que arrancó a esa hora y que terminó. Y decís, tengo el domingo, que en general se corre el domingo por delante. Cada carrera con su especialidad. Hoy, por quienes van a compartir con nosotros el fondo largo, va a aparecer mucho una carrera que es mítica. Sí. Una carrera que siempre hemos dicho acá que es mítica. Yo tengo la he bautizado de una manera que tiene que ver con una relación con una gran maratón mundial, pero no me quiero anticipar a eso. Es un fondo largo, insisto, muy especial, porque cruza pasiones, cruza historias de vida, literatura, libros y, por supuesto, correr. Vamos a presentar este fondo largo como lo hacemos siempre. Fondo largo puede ser con un atleta de élite o con un corredor aficionado, con un entrenador de corredores o con un organizador de carreras, con una celebrity que corre o con un anónimo que corre, con quien lo hace para ganar o con quien lo hace para sanar. No importa cómo y por qué, importa que se hace, y de eso se habla en los fondos largos, de correr. Y nuestras presentaciones habitualmente nos hacen recurrir a redes sociales. Sí. Pero esta vez no. No, y a vos te gusta encima esta parte. A ir, para los que me ven, estoy oliendo libro. Entonces voy a recurrir al libro. Miren ahí, los que nos ven, tengo un ejemplar. Y dice así, para presentar ese fondo largo. En Instagram, debajo de su foto de perfil, podría escribir maratonista olímpico, campeón panamericano, multimedallista en Juegos y Campeonatos Centroamericanos y del Caribe, bronce en Campeonato Iberoamericano, ganador de las maratones de Budapest, Costa Calvia y Valencia. Pero, aunque tuviese una cuenta, Radamés González Tamayo no lo diría. Es sábado 8 de abril de 2023, el viento sopla fuerte y hay nubes de polvo en suspensión. Toay está a 10 kilómetros de Santa Rosa, la capital de La Pampa. Ambas ciudades se conectan sin que se interrumpa la urbanización, pero acá la vista es rural. Es un loteo nuevo en un monte de caldenes que se irá perdiendo a medida que se habite. Una de las 4 casas es la de Radamés. Está ubicada al fondo del camino interno, en una zona elevada. El árido pampeano se ofrece en su plenitud. Hoy es verde y será ocre amarillo el resto del año. Las próximas veces abriré sola el portón tranquera y entraré directamente, pero esta primera vez espero a que me abra. Dice, después de saludarme, que estaba dándole maíz a las gallinas que cacareaban de hambre. Tomates, berenjenas y morrones crecen en los surcos paralelos que labró en la tierra arenosa hasta que la primera helada marque el fin de la huerta de verano. El año pasado tuvo poca producción, pero el tamaño de los zapallitos le permitió hacer una tortilla con uno solo. Nos sentamos debajo del alero de la casa y reclina su silla de plástico contra la pared. Aunque no hace frío, sube hasta arriba el cierre de su buzo polar. A las pocas cosas que su sangre caribeña no se acostumbró es al clima. Comienza con su voz melodiosa
por lo que otras veces le he escuchado decir. Descalzo. A la escuela iba descalzo. Eran calles de tierra caliente y si llovía eran puro barro, caminos que en la primavera eran inaccesibles. Corría por la orilla del río, por la huella que estaba hecha. 6 décadas antes de que Radamés tuviese estas gallinas, esta huerta y esta casa en Toay, iba a la escuela primaria en la región oriental de Cuba. En los recreos del mediodía no jugaba con sus compañeros ni tampoco se sentaba a comer. Lo que hacía durante el intervalo era correr. Así arranca Radamés, un campeón panamericano en La Pampa, escrito de esta manera tan hermosa por Isabel Gigli, que está con nosotros, y tiene que ver con él, con Radamés González Tamayo. Radamés, bienvenido a Mejor Correr, qué placer tenerte por acá. Gracias, un placer la invitación que nos hacen acá, agradecerle la invitación que nos hacen, muchas gracias. Y aquí estamos, como se dice, al lado del cañón. Yo quería arrancar justamente, bueno, con este comienzo del libro, valga la redundancia, porque creo que resume un montón de cosas. Resume esa actualidad, ese campeón panamericano en La Pampa y aquella infancia en Cuba. A ver, me gustaría empezar por el medio, ¿ves? ¿Cómo llega un campeón panamericano a La Pampa? ¿En qué situación? ¿En qué momento? Yo si te hago la historia, vamos a estar mucho tiempo acá. Tenemos 1 hora por delante. Hacé de cuenta que tenemos 42 kilómetros, 195 metros y que los tenés que cumplir. Sí, a La Pampa llegué con un proyecto que se había hecho para las provincias patagónicas, que justamente yo no estaba incluido dentro de ese proyecto y tampoco estaba cuando pidieron que fueron los directores de deporte, los ministros de La Pampa, sí. Fue el de Neuquén el que pidió un entrenador de maratón. Ajá. Yo tenía un contrato para Monterrey en México y Buenos Aires, Argentina, siempre lo veía lejos. Claro. Lo veía lejos, me habían invitado a competencia en Buenos Aires. Yo decía, no, que vaya otro, que es muy lejos. Estamos muy al sur, ¿no? Sí, ahora vivo pasando de Toay en La Pampa. Sí. Y entonces vine con ese proyecto. Al final no seguí para Neuquén, fue en el 98 cuando se inauguraba la pista de atletismo en Santa Rosa, en La Pampa. Ajá. Y al final quedé ahí en La Pampa. Uh-huh. Después, con el tiempo me fui enamorando de las personas, de todas las cosas que nos rodeaban. Nosotros en realidad vinimos como metodólogos. ¿Cómo metodólogos? Metodólogos, como asesoramiento. Claro. Pero tuvimos un impasse ahí, que tuvimos un tiempo sin hacer nada, y al lado de la pista hablé con el coordinador de nosotros, el jefe de nosotros. Sí. Y le dije, ¿por qué no comienzo a entrenar a la gente si es lo que yo sé, lo que sé hacer? Claro. No sé ser jefe. Claro. Así que permíteme hacer lo que sé. Y ahí comenzamos un proyecto que estaba incluido Alejandro Jiménez, corredor pampeano, que llegó a correr 2:19, tiene el récord de La Pampa, cuando eso hacía 2:30. Uh-huh. Yo cuando vine para acá, entrenaba la selección de Cuba de mujeres. Había estado 18 años en la selección como atleta y después llevaba 7 años como entrenador en la selección de mujeres.
Pero bueno, ya había aceptado el contrato en México, en Monterrey, porque ya quería salir del, Sí, del circuito en el que estabas. Y se dio eso. Y le dije al metodólogo, al coordinador, ¿por qué no hago? Dice, bueno, comienza por ahí. Claro. Y ahí armamos un lindo grupo de corredores y eso. Y cada vez me fui metiendo más en la parte que era para el nivel que yo había entrenado y entrenando la selección de Cuba, era bien amateur, que se llama bien amateur en La Pampa. Y que el muchacho, si no, estudiaba o trabajaba, y después, en el tiempito que le quedaba, se iba a entrenar. Y con todo y eso tuvimos muy buenos resultados. Y me fui enamorando de La Pampa. ¿Los resultados hicieron que te fueras quedando más tiempo, o que veías que el proyecto funcionaba, o fue por algo más aparte de eso? Sí, nosotros venimos con un contrato de trabajo que era por 1 año. Como iba prosperando, al final se extendió otro año más. Y después ya se cumplió el contrato y yo me fui a Cuba. ¿Y después volviste? Después volví en el 2010. ¿Y ahí ya fue definitivo? Ya ahí fue definitivo, pero ya no volví con contrato de la empresa de Cuba, que era la que hacía los contratos, que se llama Cuba Deporte. Ajá. Ya ahí volví ya por mis medios. Por tus medios. Y ahí aparecen, tiempo después obviamente, aparece el hijo de Isabel, la autora del libro. Ahí es cuando aparece la conexión el Luquita. El Luquita, encima se llama Lucas, como el mío, que corre bastante bien, Sí. por lo que tengo entendido. Iba a venir, pero bueno, fue al médico, nos contaba Isa, así que si no hubiese estado acá con nosotros. Y él fue el nexo con Isabel para empezar a escribir esta historia. Luquita hacía triatlón. Claro. Cuando eso. Entonces yo tenía Brenda Morinigo, una atleta que teníamos allá. Cuando eso tenía a Daniela Lopumo, me parece. Algunos que hacían triatlón. Yo, aparte de mi atletismo, tenía un grupito que hacía triatlón, que yo le coordinaba la planificación. Entonces había un entrenador que le hacía natación, otro ciclismo, y yo, aparte de coordinar, le hacía el atletismo. La calle. Y ahí, en ese ámbito, es donde conocemos a Isabel. Y acá estamos, está completando esta mesa donde cruzamos tantos caminos, junto con Radamés González Tamayo. Está Isabel Gigli. Isabel, bienvenida. Hola Dani, ¿cómo estás? ¿Y cómo fue? Eso muchas gracias. Cuando te encuentra Lucas, ¿y qué te cuenta Lucas y qué es lo que a vos termina de atraparte de decir, acá hay una historia? Yo en ese momento no escribía. A mí la literatura siempre me gustó y siempre leí. Sí. Pero no escribía. Pero cuando yo lo conocí a Radamés, si bien no conocía mucho, porque Radamés no cuenta mucho. Ajá. De alguna forma siempre pensé que había una historia interesante que me intrigaba mucho. Y bueno, en mi casa lo venía diciendo, solo en mi casa, yo quiero escribir la historia de Radamés. Y ellos me decían, bueno, decile. Y yo, ¿cómo le voy a decir? Claro. Nunca había escrito un libro, nada. Bueno, después, sobre todo después en la pandemia, ahí sí estuve escribiendo. Escribí una novela y bueno, trabajando en talleres literarios, en crónicas periodísticas, crónica de narrativa, sí, de no ficción. Y dije, bueno, me parece que a todo esto yo hacía más de 10 años que ya no lo veía Radamés, porque mi hijo entrenó cuando era chico y después claro, él siguió por su lado. Y uno piensa que Santa Rosa, que es una ciudad chica, uno se encuentra con todos, pero en realidad pasaron montones, casi 10 años que no nos volvimos a ver. Y antes de la pandemia lo encuentro en la calle. Entonces, así nomás le dije, yo quiero escribir tu historia. Y él me dijo, bueno, sí, es cuestión de ponernos de acuerdo. Ajá. Y yo me quedé pensando, me parece que no me entendió lo que yo le dije. Y de hecho, bueno, vino la pandemia y tampoco me animé a volverlo a llamar, así que pasaron 2 años más y al final, bueno, yo me sentía
no sabía si lo iba a lograr, pero por Sí. lo menos tenía un poquito más de herramientas de lo que tenía Claro. al inicio. Y bueno, nos empezamos a encontrar. Para mí fue genial porque, bueno, era la excusa perfecta para charlar con Radamés, para encontrarme con él y trabajar con él. Y a partir de él también con un montón de gente. Él me abrió las puertas para conectarme con un montón de maratonistas de la época de él, de diferentes países. Costa Rica, Venezuela, bueno, un montón de gente que gracias a internet uno puede conectarse. Claro, así que fue lindísimo. Durante 2 años me sentí maratonista cubano, solo escribiendo. Extraordinario. Radamés, a propósito de eso, ahí hicimos digamos, como es el centro de la historia, ¿no? Que es el centro de la historia para todos nosotros, que es lo que significa tu vínculo con la Argentina. Pero quiero ir a ese chico que en vez de en el recreo jugar a otra cosa o sentarse a comer, iba a correr. ¿Cómo era ese chico? ¿Cómo se corría? ¿Cómo corría ese chico en Cuba? ¿A quiénes mirabas vos? ¿Por qué corrías? Sí, en realidad corría por una necesidad de llevarle el alimento, la comida al viejo mío, a mi padre y a los 2 hermanos mayores que trabajaban en el campo, en las plantaciones de arroz exactamente. Ajá. Yo en realidad después, a la distancia, supe que me estaba entrenando sin saberlo. Claro, un keniano. Keniano. Sí, sí. Directamente, Porque corrías yo 4 y 4. corría lo más rápido posible porque tenía 20 y pico, tenía media hora. A mí me daban un espacio más de tiempo a veces en la escuela. Sabían que porque llegaba tarde a veces del recreo, del receso. Claro. Pero lo mío era ir a llevar la comida esa, dejarla en un lugar y volver Ajá. lo más rápido posible a la escuela. Pero en ese ida y vuelta estaba haciendo 8 kilómetros. Claro. Ya lo que nunca analicé si eran 8, yo lo mío era hacer... No tenías un reloj precisamente que y no midiera, tenía ¿no? Con reloj. GPS. Y a veces no solamente que no tenía reloj, no tenía zapatillas. Ibas descalzo, como bien se Era describe descalzo aquí. y sí, pero ni idea. Yo todavía a los 13, 14 años no sabía lo que era ni el atletismo. Claro. Ahora, Cuba tiene una cultura deportiva muy grande. ¿Había así como alguna referencia o eras totalmente inconsciente de esa situación? No, ahí donde nosotros vivíamos, pues yo nací, me crié en el campo y en ese momento no había nada, no había luz, no había... es decir, que de deporte yo nada, no, ni de atletismo ni de ningún deporte. Claro, claro. Era jugar, digamos, a lo que sea, jugar a lo salvaje, digo. Sí, acá era una Sí. necesidad de llevarla. Sí, sí. A veces le tocaba a otro hermano y se escondía, no sabía que me estaba favoreciendo para el futuro. Claro, estaban ayudando. ¿Y cuándo se da el cambio? ¿Cuándo deja de ser un juego y una necesidad para convertirse en algo que decís, esto es una actividad deportiva competitiva? Sí, yo a los 14 años, terminando la primaria, mi papá, como te dije recién, mis hermanos mayores trabajaban en el cultivo del arroz. Y bueno, llegaron para ir a estudiar, digamos, unas becas, Ujú. pero allá la beca, acá va y te dan dinero, allá la beca era en una escuela, internado, Pupilo, concentrado. Ajá. Yo dije, bueno, me voy para seguir la tradición del viejo y eso. Y salí para ese lugar a hacerme técnico en el cultivo del arroz, obrero calificado, técnico medio, que fue lo que fui antes de estudiar educación física, Claro. licenciatura y cuando en Cuba, en todas las escuelas, tanto técnica como todo, hacían pruebas de eficiencia física, de velocidad, de flexiones de brazos, y hacían una distancia de 1000 metros. Sí.
Y bueno, en esos 1000 metros, justamente la escuela tecnológica donde estábamos tenía un buen corredor. Era, si no me recuerdo el mejor, el segundo de todos los tecnológicos de toda la Habana. Y el hombre hacía 3 minutos, si mal no recuerdo, 2:59. Ajá. Y yo en ese examen hago 3:01. Nada. Y y yo no entendía nada. Era la primera vez que te tomaban el tiempo casi. Primera vez. Claro. Para mí que... para mí era normal. Claro. Como para ir a llevar la comida a los días. Exactamente. Y ahí vi que me daban otras atenciones. Y bueno, me pusieron un profesor que había de educación física, el Lidio Juan Molina. Y bueno, para que me entrenara también, sí, aparte de que era de educación física. Y de ahí a la primera competencia que fui, que fue una competencia para una carrera de 5 kilómetros, provincial, que había algunos que ya eran corredores. Y la gané, y yo escuché, no, le ganó a fulano. Y me empezó a gustar. Le tomaste el gustito. No, aparte es como sentir ese reconocimiento, ¿no? Nos pasa mucho cuando hablamos con los corredores, que por ahí algunos buenos jugaban al fútbol, aquí todo el mundo que juega al fútbol, y de golpe empezó a correr, y por tener ese talento que no lo sabía que lo tenía, y de golpe sentís que ganaste, que recibiste un premio. Hay una gratificación ahí que te motiva también. Sí, ahí ya en la escuela me atendían. Claro. Como un campeón yo, para mí era todo normal. Y ahí estuve 2 años en la escuela esa. Y ya de ahí fui a trabajar justo a la zona ya donde vivía, donde trabajaba mi papá. Ajá. Y eso. Y de la escuela dieron recomendaciones de la dirección de deporte, ahí estaba, recomendaciones donde fuera que me dieran oportunidades de entrenar porque ellos veían el talento. Claro. ¿Qué edad tenías ahí, Radamés? Ya ahí andaba por los 16 años 16 ya. años. ¿Qué pasa? Que en las competencias nacionales de mi categoría las ganaba. Claro. Las pocas que hacía en la categoría, pero bueno, andaba bien. Después ya a los 17 trabajaba ahí y pasé a la categoría juvenil. Y ahí ya, estando trabajando allá, iba a las competencias, me llevaban. Y gané las competencias juveniles, pero le ganaba también a algunos de los mayores. De los mayores. Entonces, me dieron la posibilidad de dejar ese trabajo y ir a estudiar a una escuela de educación física. Claro. Donde pudiera también seguir con los entrenamientos. Porque ahí en esa época tampoco tenía entrenador. Sí. Cuando trabajaba en la... y ahí en la escuela esa me costó, no me costó así, pero bueno, la subdirectora docente, porque para entrar en esa escuela había que haber terminado el secundario. Y como yo me fui a la escuela técnica, ahí había un problema. Y cuando vieron las recomendaciones y eso, el director le dijo a la subdirectora, no, vamos a dejarlo 1 año. Y bueno, al año vemos qué pasa. Claro. No, yo me esforcé al máximo. Al año fui el segundo expediente de la escuela y había ganado a todas las competencias que había ido. Uh-huh. Así que me promovieron para ir para otra escuela que estaba en Santiago de Cuba cuando aquello era provincia Oriente. Después se dividió en 6 provincias. Y era la ciudad principal, Santiago de Cuba, en la zona, la segunda ciudad de Cuba. Y bueno, la misma que no me quería dejar entrar, después no me quería dejar salir. Porque se hacían competencias entre escuela, educación física, y yo le agarraba 3 medallas de oro, ¿no? Y eso que, por lo que estuve escuchando, leyendo, ¿a vos te gustaba más la calle que la pista? Mucho. Y los primeros comienzos tus comienzos fueron en la pista, entonces. En la pista. Es como una contradicción. Es más que es una contradicción porque a mí el maratón no me gustaba. Yo estuve a punto de... A mí me llevan a la selección nacional
primero voy para esta otra escuela, claro, ya con un entrenador reconocido, que había sido entrenador de selección, todas esas cosas, que es donde conozco a Adalberto Cueva, que es un amigo que está en Uruguay. Y todo era pista. A mí no me gustaba la calle. Me suben ese año a la selección nacional y la primera salida mía que hice fue en 3000 con obstáculos. Que ahí, bueno, también en el libro se dice, yo no entendía nada tampoco, pues llegué a la selección y a los 3 o 4 meses ya iba en el mismo avión con Alberto Juan Torena, con toda la bicampeón olímpico. En el concentrado vivía con las grandes figuras. Cuba había un concentrado que era de todos los deportes menos el boxeo, así que vivía vivía con todas las... Y justamente los entrenadores ahí me vieron posibilidades para el maratón. Yo estuve al punto de dejar la selección porque no me gustaba el maratón. Entonces hay un compañero mío que también comenzó, el médico de la selección nuestra, también comenzó a dar. Y bueno, me ofrecieron, había un campeonato nacional, creo que era. Y me dijeron, bueno, hazlo, si te cansa, para, si hazlo, puedes hacerlo. Ellos sabían. Si te cansas, para, si dijeron en el maratón. Sí. Qué hermosa manera de arrancar un maratón. Sí, ellos sabían, se ve. Y me preparo con este pibe de récord nacional de Cuba cuando eso era 2:22, 30 y pico, no sé. Y en el kilómetro 39, como para mí que iba como si nada. ¿No te habías dado cuenta que estabas en el kilómetro 39? ¿El muro no existía? El amigo, no, yo ni conocía ni sabía lo que era. Y el amigo se cansa, se funde. Y vos no. Y yo no, pero lo esperé porque era el que me había ayudado, todo eso. Con todo eso hicimos 2:22 y tanto a segundos del récord nacional. O sea, en tu primera maratón, en la primera, a punto de batir sí, estaba convencido después que si seguía. Lo hubieras batido en tu primera carrera. Sí, pero por mucho. Por mucho. Capaz que hubiera bajado el 2:20. Ajá. Esto fue en el Campeonato Nacional del 78. Por ahí anduvo, claro, sí. Por ahí anduvo. Y un año después, nada menos que te colgar la medalla dorada en los Juegos Panamericanos. Claro. Ahora, tú estás bien informado. No, estamos leyendo un libro. Nos pasaron. Un libro que escribió Isabel. No soy un gran estadígrafo. Sí, ya ahí en el 78, ya bueno, definitivamente no me pude negar más a. No había manera, porque ya el resultado. Pero aparte de no poder negarte, le tomaste como el gustito al maratón. Sí, y ahí empezó a gustarte más la calle que. Claro, ya unos meses después se hace la eliminación para los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se hacen allá en el área, el área nuestra. Y ya esa la gané por mucho. Claro. Le gané en ese momento al amigo mío y segundo quedó el que fue mi segundo entrenador en la selección, que había sido campeón panamericano. Había sido el primer. Nosotros los cubanos ganamos 2 panamericanos seguidos. Sí, 4 en total, ¿no? 79. Sí, ganó Rigoberto Mendoza. Claro. 75, 79 que gané yo, 91 que yo quedé tercero, ganó Alberto Cuba. Y después, bueno, no estoy muy actualizado, pero en las mujeres ganó Mariela González. Mariela González. Creo que fue en los panamericanos, no me recuerdo, creo que fueron en Brasil. Que Mariela González y yo somos del mismo pueblo. Del mismo pueblo, nada menos. Un registro hay ahí. Un registro ahí. Ahora hago una pequeña pausa y voy con Isa para ir y venir, porque si no, ¿cuál fue la parte más difícil en la construcción de esta historia, Isa? Porque obviamente uno termina articulando casi como un artesano, ¿no? Jugando un Tetris. Sí, porque todas las historias son muy lindas, todas las anécdotas.
pero un poco era no hacer una recopilación de anécdotas, Claro. sino tratar de construir un libro que tenga un hilo conductor y que tenga alguna trama, de alguna Sí. forma. Todas las historias que cuenta Radamés son lindísimas, y todas las que me fueron contando todas son muy lindas, pero después uno tiene que tomar una decisión y hacer un recorte como para que vaya fluyendo la Porque al principio la decís, historia. va todo, y después, Claro. lógicamente, no puede ir todo. No, y te da pena porque todas las historias son muy lindas. Y hay otra cosa, Isabel, que es no solo que no sea un raconto, sino que siempre detrás de un libro hay una historia que cuenta otra historia. Si vos tenés que sacar ese concepto y para contarle a la gente que va a leer Radamés, un campeón panamericano en La Pampa, ¿qué va a leer también, además de la historia de Radamés? Bueno, entonces buscando ese hilo conductor que vaya más allá de la vida cronológica de él para que no quede como una biografía, bueno, está se cuenta el entrenamiento del grupo de él para la preparación para la Pampa Traviesa. Y de esa forma también se recorre la historia de una carrera que es muy importante para la Pampa y que tiene muchas cuestiones muy lindas, porque es una de la única, yo creo, carrera del circuito nacional que sigue siendo todavía municipal, ¿no? Sí, que no sí. está terciarizada. La Boston Argentina, como le que dice Dani. Era es justo cuando tuya. decíamos en Esa la es tuya. presentación, yo digo que es la Boston Argentina porque es de algún modo el maratón de los maratonistas. Es un maratón que, bueno, hay que correr ahí, hay que correr mucho y bien. Y es sacrificado porque siempre toca un día de lluvia y viento, Siempre. en general, ¿no? Este año fue un poco mejor. Y de las cosas que cuenta Radamés, de las historias que para él son anécdotas, igual se desprenden muchas cosas importantes, porque él como cuenta que corría sin saberlo, esa es su filosofía para entrenar a los chicos, porque él dice, tienen que entrenar sin saber que están entrenando, que es un juego. Así que todo eso se va construyendo su mirada del deporte, ¿no? Entonces, Claro, es interesantísimo ese eje, porque justamente yo iba a resumir con tus anécdotas, Radamés, lo que nos fuiste contando era como que te encontrabas con algo que vos no te dabas cuenta que era un don que vos tenías. O sea, primero correr rápido porque vos lo hacías por necesidad, después maratón, sí, y te encontrás con el maratón. En ese momento en que estamos dando ya el quiebre al atleta, que sabemos que el espíritu amateur está siempre, pero que es el atleta competitivo que es capaz de ganar una medalla de oro panamericana y luego una medalla de bronce panamericana inmediatamente. ¿Qué cambió algo de antes? Digamos ya, tu espíritu competitivo era como una de tus armas, decir, bueno, ahora corro para ganar, no corro a ver qué pasa, corro para ganar. Ahí no había cambiado mucho, capaz que eso cambió un poco después que gané la maratón de Budapest, que fue la primera maratón que ganaba un cubano. Porque aparte muchas de las que gané, incluida Costa Calvia, cuando hice 2:13, me agarraron de sorpresa, ¿no? Claro. Pero no, ni era el favorito, ni me sentía yo favorito tampoco. Entonces me agarraron, pero en Budapest, ganar un maratón en Europa, como que ya me fue... Te demostró que estabas, o sea, pero eso pasó Sí, 10 que años estaba después de tu para debut. lucharla. Claro, Sí, sí, mucho, 1988. Mucho tiempo. sí, claro, igual que yo lo veía en mi provincia, lo he visto acá, lo que decía Isabel recién, que muchos chicos de chiquito le inculcaban mucho acá en mi provincia, en La Pampa, el campeonismo. Ajá. Y cuando con 8, 9, 10, 11 años, 12 y más todavía puede hacerlo, hasta los 14 años puede hacerlo, que sepa que le va echando un poquito de ingrediente del que tiene que tener, pero que se sienta que está jugando, que se está divirtiendo. Pregunta, pero a ver, vos cuando ganás el maratón panamericano en el 79, o sea, en esa época los panamericanos corría Frank Shorter también, o sea, no corría cualquiera, corrían los mejores del continente.
Sí, pero ahí yo seguí normal. Como divirtiéndote. Me preparaba bien, pero iba a las carreras siempre pero siempre me sentía que no era el favorito, ni el ganador, y ya después, por eso te digo que recién en Budapest, 10 años después, al ganar en Europa, y digo, bueno, pues para vamos a ponerle seriedad a esto. Para nosotros es muy simbólico, tenemos el primer campeón panamericano con Delfo, y después tenemos que ya ir a Mariano Mastromarino cuando ganó la medalla de bronce en esa carrera que casi se cae, ¿te acordás, Dani? Sí. Si para nosotros fue tan simbólico, imagino que para ustedes, para Cuba, esa medalla no fue una medalla más. No, seguro que no. El círculo que tenía alrededor, como que quería mucho más de mí. Yo en los entrenamientos lo daba todo. Sí. Y en la competencia también. Pero no iba igual estaba en la selección. Perdía una carrera con uno que no fue, en ese momento ya era la figura, que no fuera la figura y no. Porque de hecho bien. Tus marcas en pista vos tenías 30 y pico en 10.000, y haciendo una pronte, una charla que tuviste con Carlos, una charla que diste para los alumnos de él, contabas que hiciste 3 de 10.000 y una de 5.000 dijiste de Yapa al entrenador, y la última de 10.000 la marcaste en 29 y pico. Sí, y a veces tenía parciales maratón mejores que en pista. Que los que tenía en pista en 10.000. Claro, es como... ¿Qué pasa? El 10.000 de pista no me gustaba tampoco. Las 25 vueltas. No sé por qué nunca lo pasé. Hasta el 5.000 me gustaba. El 10.000 es sufrido. Es muy cruel. 25, ¿no? Porque no son 26 como pasó en el sudamericano. En aquel momento tenía 14, 26. Que no era buena marca, pero tampoco para el momento no era tan... Y a mí me pasaba algo en el 10.000 de pista, que a veces ya yo estaba cansado en la entrada en calor. No había caso. Mira vos, y después corrías maratón, como decías recién, en 2:13:08 en Calviá, España, que vos marcabas justamente la diferencia, que Budapest corriste 2:15. Pero fue capaz más que importante. El primer 10.000 de Budapest, de Costa Calvia, lo pasaríamos por la mejor marca mía o cercana pero la cabeza del 10.000. Era otra cabeza. Prepara de otra manera. Ahora, sigo recorriendo todo eso y a partir de ese quiebre que se produce en vos en Budapest, y corres Nueva York en 1989 y corres Valencia en 1990 y ganás. Hoy Valencia es... Debería ser un para major. Mí es major. Para mí es major. Aunque no figure como major, es un major. Pero eso, ¿qué significaba en ese momento? Hoy que Nueva York es para mucho corredor aficionado. Estoy seguro que ahí en Santa Rosa, en tu grupo, debes tener muchos alumnos que dicen, yo quiero correr el maratón de Nueva York. Sí, muchos. Algunos han ido a hacerlo. Claro, pero vos ¿cómo lo vivías en ese momento? ¿Qué significaba vos correr por Nueva York en ese momento para un atleta que ya había sido ya había sido campeón panamericano? Nueva York fue un caso muy específico porque en Nueva York yo me preparé después de lo que gané los Panamericanos, casi siempre me invitaban a Nueva York, y los Panamericanos que yo gano son en Puerto Rico, así que en Puerto Rico me invitaban muchas a correr, pero nunca iba porque era lo mismo que Estados Unidos. En Puerto Rico la visa tiene que darle a Estados Unidos. Sí, señor, claro. En ese momento, me parece que ahora se mantiene igual. ¿Y qué pasa con Nueva York? 2 veces yo me preparo bien para Nueva York, pero no dan la visa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando dieron la visa, que fue la primera vez, la segunda abandoné, que hice 2:19 y tanto, yo no estaba preparado para Nueva York. Pero bueno, si 2 veces estaba preparado y no me la dieron, digo... A vivir la experiencia. A vivir la experiencia que para Nueva York. Cuando llamás no estar preparado, que no estabas físicamente o no estabas mentalmente. No, porque no me estaba preparando para esa carrera. Vos tenés una frase que es cabeza mata talento. Sí. Y a mí me ha sorprendido esa frase. ¿Por qué? Cabeza mata talento porque tú puedes estar preparado físicamente o tener las condiciones mejores del mundo,
que si la cabeza no la tiene bien ubicada, al final no vas a andar. Lo bueno sería un equilibrio. Sí. Claro. Pero tú puedes tener la preparación más grande del mundo, que si psicológicamente, si la cabeza no está preparada, y más en el maratón, en algún momento te va a llegar, no el muro, la pared, la muralla, todo junto. Todo junto. Radamés, yo te hice este recorrido, y aparte parto de tu confesión de que Budapest te cambió un poco la vida, pero quería hacer un viaje, que es por esas grandes ciudades, Valencia, Nueva York, Budapest. ¿Para qué? Para volver a Santa Rosa y para volver a Pampa Traviesa. Vos que has recorrido todo eso, todos esas grandes ciudades, maratones panamericanos, maratones como estos, ¿qué es Pampa Traviesa? ¿Qué es esa Pampa Traviesa para que los que no lo conocen lo entiendan y los que lo conocen tengan la palabra de alguien que tiene toda esa experiencia? Sí, tú me comentabas algo hoy que sí, es así. Pampa Traviesa es el maratón de los corredores, pero aparte de los corredores, el maratón de la gente. Ajá. De la ciudad. De la ciudad. Es una maratón artesanal prácticamente. Como decía Isabel, ¿no? La hace el municipio y tiene algo muy bonito, que es una carrera muy solidaria entre los corredores. Uh-huh. Es muy solidaria. Yo la primera experiencia en Pampa Traviesa fue con Alejandro Jiménez. Tenía más corredores, pero con Alejandro Jiménez. Y yo le digo a los atletas míos que a Pampa Traviesa no importa, porque la castiga mucho el clima, casi siempre llueve. Claro. Que no importa, es disfrutarla. Y bueno, el que te para un resultado, quisiera que lo buscara. Claro. Pero ante todo, disfrutarla. Uh-huh. ¿Me entiendes? Y la gente... ahora se volvió al circuito antiguo, me gustó porque está más dentro de la ciudad. Sí. Pero la gente apoya mucho, se compenetra, se introduce en la carrera. Y para vos, Isa, ¿qué es la maratón Pampa Traviesa? ¿Qué significa? Pues no sos pampeana, pero ya sos... por adopción, pampeana por adopción. Por adopción y maratonista por... no, estaba pensando también lo que vos decías, entre los regalos que me dio Radamés con este proyecto fue charlar con el director técnico de la carrera de Valencia, que Ajá. me encantó. Paco Borao. No, el director actual. Ajá. Paco era en el año que corrieron. Juan Carlos Botella. Claro. Hoy siguen estando los dos juntos. Claro, sí, son muy amigos, trabajan juntos. Juan Carlos en ese momento tenía 18 años. Y se acuerda perfecto en qué esquina estaba parado, qué sintió cuando lo vio a Radamés, qué pensó. Me fui un poquito, pero ahora vuelvo a tu pregunta. Sí. Pero todas esas vivencias te permiten armar y sentir que uno también estuvo ahí, ¿no? Y la maratón tiene eso, tiene mucho... yo digo que es también poesía de alguna forma, porque... Y también una relación con la naturaleza, ¿no? Entonces un poco volviendo a la Pampa Traviesa también, ¿no? O sea, se ve la ciudad en los caminos de otra forma cuando uno corre. Me imagino yo, porque yo no corro, pero por lo que me contaron. ¿No te ganas? Sí, sí. Pero bueno, yo digo, hay dos grupos, los que corren y los que aplaudimos desde el cordón de la vereda. A mí me tocó el cordón, pero me encanta. Pero eso te iba a preguntar justamente. Vos eras de las que estaban en antes incluso de empezar a trabajar con todo esto, ¿eras de las que estaban en el cordón de la vereda? Sí, bueno, sí, porque soy madre de deportista. Claro. Entonces, siempre acompaña a mí. Cuando hay un deportista que se lo toma tan en serio, es toda la familia que se apasiona y que acompaña. Claro. Entonces, esa vivencia... ya la tenía. Y la Pampa Traviesa, lo que yo encuentro es eso, mucho de artesanal, del esfuerzo. Bueno, y un poco quería hacer el paralelo con Valencia, que al principio lo que me contaba, que la gente se enojaba porque una maratón te corta la calle un par de horas, claro. Pero que después entendieron que movía
movía tanto turismo y ahora es una carrera, como vos decís, impresionante, ¿no? 25.000 personas. Entonces también hay que valorar eso, ¿no? Todo lo otro que también trae la maratón. Algo que acá todavía cuesta. Claro. Sí, todavía en cuesta. Buenos Aires, digo, con las dos grandes carreras que son el maratón y el medio maratón, más allá del resto, cuesta todavía que la ciudadanía entienda esa parte y eso que larga muy temprano. Sí. En esa hermosa descripción, Radamés, que decía Isabel en la introducción al libro, decía que a lo que todavía no te acostumbraste es al clima de Santa Rosa, o al clima argentino, venís de Cuba, pero si tenés que enmarcar qué fue lo que te enamoró de Santa Rosa y de tu actividad en Santa Rosa, ¿qué es? A mí, antes que todo, las personas, eso me hizo hacer el cambio de ¿cómo se llama? De geografía, de hábitos, de cultura. Iba a decir algo, pero no lo voy a decir porque se van a ofender ustedes. No. A ver, ¿qué hacemos? ¿Nos arriesgamos? Yo me arriesgo. Prometemos que no nos generalmente conocía en competencia a los porteños. Claro. Yo no soy porteño, así que podés decir lo que quiera. El señor sí. Semi. No, tenía, no sé, una imagen de que las personas que en Argentina se hacían superiores. Sí, altaneros, fanfarrones. Decilo cuando llego a Santa Rosa me es otra cosa. Que era otra cosa. Y eso me fue amigando más. A mí un tiempo querían que trabajara acá en el Senar, Patucho Álvarez. Y tuve 2 meses nada más. Me volví para allá, para la tranquilidad. Mirá, o sea, estando en Santa Rosa te convocaron para trabajar en Buenos Aires y estuviste 2 meses y te volviste a Santa Rosa. Fui para allá. Bueno, pasa, a Germán Lauro le pasa lo mismo. Él decidió volver a Trenquelauquen, prefería entrenar allá. Brian Toledo prefería entrenar a Marcos Paz. Tenía influencia, que viste. Claro. Si estaba en el Senado ya a las 11 de la noche. Tenía el horario. Y ya yo a la edad mía ya había pasado por todos esos trámites. Claro. Radamés, y nos contaste al principio que viniste como metodólogo, ¿verdad? Era como en realidad no cumplí esa función, pero fue como lo que vine. Bueno, pero ¿cómo fue ese comienzo del trabajo? ¿Con quiénes trabajabas vos? ¿Tenías que trabajar en el desarrollo de jóvenes? ¿Tenías que detectar talentos? Porque ahora tengo entendido que tu trabajo es incluso más amplio, pero en ese comienzo, ¿cómo era? No, yo en ese comienzo comencé con los maratonistas directamente. Ya después se fue ampliando yo por eso te digo que la historia de cómo llegué a Argentina o a La Pampa es más larga. Dale, porque cuando si no nos ayuda Isabel. Cuando me dice el que gerenteaba, era el gerente de la empresa cubana Cuba Deportes. Sí. Yo entrenaba en ese tiempo en el CR Pelado, la selección de mujeres. Me dice, tengo un problema, como a las 11 de la noche me llama a mi casa. Hay un problema acá porque la gente de allá, de la Patagonia Argentina, piden un entrenador de maratón y tú eres el único que puede solucionar esto. Y digo, ¿dónde? ¿Argentina? Nada, estás loco tú. Muy lejos. Yo iba para Monterrey. Claro. Que me estaban esperando para trabajar allá. No sé si recuerdas a estos los marchistas, a Raúl González. Sí, claro. Y al otro que legendario, hace tiempo y el otro que había sido campeón olímpico, que eran los jefes ahí del deporte en Monterrey. Y teníamos muy buena amistad. Digo, no, yo Monterrey no lo dejo por nada. Y bueno, me convenció de que fuera a la entrevista con la gente de Neuquén. Y cuando va a la entrevista, ya habían pasado varios entrenadores. Y dicen, no, hay esto y aquello. No vayas a tomar cerveza, hay cerveza y todo. Bueno, eso fue lo primero que yo pedí, era por la mañana, para que me dijeran que no. Claro. Y ahí me preguntan, esto que tú decías ahora, que qué experiencia tenía con pibes, con principiantes. Le digo, no, ninguna.
Yo con el objetivo que me dijeran que no. Claro, te tirabas abajo, te tirabas abajo. No, en realidad no la tenía. Claro. No la tenía porque yo tuve 18 años como atleta en la selección. Y después 7 como entrenador, pero de selección también. En la vida real ahí no le echaba mentiras. Ahí le estaba diciendo una verdad, que no tenía ninguna, pero yo se lo decía también para que me dijera que no, que no me querían. Y bueno, así transcurrió la entrevista. Yo me voy y a la noche me vuelve a llamar el gerente, amigo mío. Y bueno, encima yo había llegado a la entrevista del entrenamiento normal. Dice, hoy vienes así, digo, vengo a trabajar. Claro. Todo haciéndolo, tratando de hacerlo al revés. Dice que te seleccionaron, le encantaste a esa gente. O sea, todo mal. Cerveza, sin experiencia con jóvenes, mal vestido, transpirado. Les encantó. Les dio confianza. Pero eso fue Neuquén. Eso era Neuquén. Era la gente de Neuquén, eso fue en La Habana. Sí. Y después, pero o sea, vos terminaste... Después nosotros llegamos en el 98 para la inauguración de la pista de atletismo. Sí. Y bueno, después que se inauguró la pista, hubo un asado muy grande con todos nosotros y ahí nos separábamos. Yo iría para Neuquén, el otro, y me llama el coordinador de nosotros y el ministro en ese momento. Y me dice, siéntate acá en la mesa un rato, que qué sé yo. Y cuando me siento, dice, no vas para Neuquén, tú te quedas acá en La Pampa. Ustedes son los que mandan. Dije, yo ya estaba loco por salir de La Pampa, pues llegamos y hubo una semana lloviendo que no paraba. Yo ¿a dónde me metieron? Claro, estabas acostumbrado ya a la cuestión caribeña. Sí, yo estaba loco porque me paré ya y me dijeron, no, usted se queda acá. Y bueno, así quedé ahí en La Pampa. Y esa fue la primera etapa. Y después te volviste y te volviste ya a afincar definitivamente. Sí, ya cuando volví en el 2010 ya tenía, con el trabajo que había hecho, ya, sí, había dejado muchas amistades también, muchas. Y sí, cuando llegué el 2010 no venía con el objetivo de entrenar, venía en otra, y de entrenar a los atletas. Y bueno, de los atletas que había quedado, me pidieron reunión, dije que no, que ya yo estaba cansado de entrenar. Y bueno, al final medio me convencieron y de vuelta vamos para allá. Y ahora ya estás. Y comenzamos, sí, y ahora me cuesta dejarlo. ¿Cómo son tus grupos de entrenamiento ahora? O sea, ¿vos qué tenés a cargo tuyo? Sí, ahora trabajo la parte de entrenamiento, todo lo hago por la municipalidad de Santa Rosa. Esa parte, porque yo aparte trabajo. Nosotros, bueno, no te había dicho, en Cuba hacemos una carrera que acá se llama kinesiología. Sí, claro. Nosotros se llama cultura física terapéutica. Ajá. Que viene siendo Y yo, bueno, estudié con eso también. Estudié las dos partes, en la universidad, la de deporte y la de kinesiología, que sería acá. Sí. Allá se llama cultura física terapéutica. Y en Santa Rosa, actualmente por la municipalidad, tengo un grupo que es de entrenamiento, que, bueno, a veces es triste decirlo, pero es así, que los objetivos son pequeños. Pero las competencias, ahí cuando ya le dice vamos a preparar el maratón de Buenos Aires, ya cambia. lo ves lejos. Claro. Ahora, en todo esto, Rada, ¿cómo ves vos el movimiento del running y el atletismo desde ese 2010 o antes inclusive, y más viniendo del lugar de corredores como es a Pampa Traviesa? ¿Cómo ves esta masificación? No, es impresionante. Yo cuando tengo un amigo que tiene un gimnasio y me tenía trabajo, me había conseguido otro trabajo, digo, no, ahora me convencieron y voy a comenzar a entrenar a la gente de nuevo. Ajá. A los amateurs. Sí, allá todo. Sí. Allá es amateur todo. No, digo, pero ya sé, pero tenés gente que corre como yo a 5 el kilómetro y gente que corre 3. Digamos, por favor. El Radamés con Z. De los pampeanos casi siempre he tenido, en el masculino casi siempre el mejor pampeano, por ahí andado. Sí.
Y me dice, no, pero estás loco, ¿cómo vas a entrenar a la gente? ¿Quién te va a pagar? Digo, bueno, me pagarán ellos. Dice, no, acá hay que pagarle a la gente para que coja. No. Estás equivocado. Entonces, mucho también, incluso creo que los de la editora te dijeron que prácticamente el correr lo había como que yo, porque cuando yo llegamos al 98 tú no veías a nadie. No, corriendo. era poco, claro. No había nada. No, ahora es una impresionante. Lo que veo en el atletismo pampeano es que cada vez se aumenta más tanto el de calle como el de montaña. Sí. Ajá. Lo que no hay calidad de que exista atleta De pista. no, De alto del rendimiento. mismo De alto de rendimiento. nivel de alto rendimiento. Ajá. Sentís Creo que es muy territorial. Sí, El atleta pampeano le gusta competir el fin de semana en La Pampa. en La Pampa. En La Pampa. Ahora, esto que te está preguntando Damián, y es un poco un tema que nosotros siempre tratamos acá en Mejor Correr, porque es como que nos gusta unir los dos mundos. El running, que sería la forma de correr de manera aficionada y masiva, con el atletismo, que es justamente la competencia. ¿Vos pensás que en algún momento, y ya teniendo una mirada no solo puntual de La Pampa, que es donde vos trabajás, sino a nivel así país, porque estoy seguro que vos te informás y demás, que el running sirva en algún momento para que el atletismo crezca? Para mí que sí, porque el running antes, al inicio te cuento lo que pasa allá, eran ya las personas más mayores, Claro. pero ahora hay un Sí, movimiento que es de jóvenes mismo que también, y de ahí puede salir el talento de la Claro. masividad. Sí, sí, Es sí. que, bueno, siempre cuando hay un sistema de alto rendimiento, se nutre de acá. Sí. A veces el detector, el profesor, lo que Sí, sea, sí, que sí. dice, bueno, no, tú tienes condiciones para estar acá, no Claro. estar Sí, aquí. sí. Igual en Cuba hay un sistema que desde la escuela, El sistema cubano es completamente desde distinto. la escuela, Claro. sí, desde la escuela, desde la clase de educación física ya La detección. es la primera parte de detección de talento. Claro, que es Porque lo que- tienen escuelas deportivas. Deportivas, tiene una Ya mirada después, diferente. a ese que se detectó, va a una escuela deportiva. Puntual. Acá Claro. una cuestión justamente eso de la escuela, yo no sé si por ahí en la ciudad, en la Santa Rosa, que es detectar en educación física, detectar justamente el atletismo, como yo siempre digo, es un deporte objetivo. Vos ves a alguien que corre 100 metros, 1000 metros, 10.000 metros en determinado tiempo, entonces sí, acá hay algo que te llama la atención. No es Como vos te difícil. diste cuenta, claro, es más sencillo, pero también hay otras cosas para ver. Yo creo que vos por ahí ves a alguien correr y vos ves hasta su armonía, su forma de correr, su cadencia, y vos decís, acá hay un talento, ¿te pasa eso? Nos pasa, sí. Y te pasa Lo por ahí que pasa que, te digo, desde allá está la mentalidad de ser territorial. Yo le digo Sí, a veces sí. a algunos atletas que tienen talento, no te das cuenta que hay aviones que vuelan, que pasan volando, que un día te puedes subir en uno de ellos, Claro. que hay buenos Mira vos. cafés en Buenos Aires. Qué lindo eso que dijiste, ¿no? Cuando uno ve un avión que pasa, Sí. y puede ser uno de ellos. Creo que Isabel es un poco, por eso hablamos de lo que vos detectás y lo que vos contás en este libro. O sea, la historia de Radamés es alguien que vio un avión pasar y voló, en este caso casi sin darse cuenta, de manera hasta natural, pero es eso. Eso es Sí, otra, modo. eso es Porque- otra historia. Él también Ah. lo decía, ¿eh? A Él ver. veía pasar un avión y decía, si yo algún día me pudiera subir a un avión, iría a México, porque a él le gustaba mucho México. ¿Y fue cuántas veces fuiste? 18 veces. a 16 correr? veces tuve, porque hacíamos, aparte que íbamos a competir a veces, hacíamos estancias de altura, en la Claro. altura de México. Claro. Y tanta suerte en ese sentido tuve que cuando dejé de correr fue ganando el maratón de Mérida en México. Claro. Que hay una foto acá, liderando, en el libro hay Sí, una foto de de Mérida. liderando el maratón de Mérida, que me encantó verlo. Isabel, el libro, estamos en plena época de feria del libro, Sí, aparte, y van a es estar. hermoso eso, y van a estar Hoy van a viernes. estar, Hoy hoy vamos mismo, a hoy es estar. viernes, Sí. 2 de mayo Vamos a estar, van a estar. los dos en el stand de las provincias patagónicas, que es en el pabellón Ocre, en el pabellón de las provincias. Bien. Ahí vamos a estar con Radamés, así que invitamos a todos los que quieran pasar a conversar un rato con Rada.
Y también, bueno, el libro se vende, nosotros lo editamos por la editorial Siete Sellos, así que agradecemos a Pablo y a Silvana de la editorial, que nos acompañan siempre con mucho entusiasmo, y lo pueden adquirir desde la página de la editorial. Tienen distribución a todos lados. Claro. Llega. Sí, poniendo en el buscador 7 sellos editorial Radamés, llegas directo al libro y desde ahí lo pueden comprar. Y lo van a presentar, igualmente van a volver a Buenos Aires a presentarlo tal vez en la Casa de la Pampa o hacer una presentación, porque la presentación allá en Santa Rosa fue más de 100 personas, había. La presentación del libro en Santa Rosa fue impresionante porque fue un homenaje a Radamés, así que fueron más de 100 personas. El grupo que entrena, el grupo que entrenó, así que fue realmente, justamente decíamos así, es un encuentro entre literatura y deporte. Sí. Ganó el deporte, por supuesto, pero fue muy lindo y bueno, fue mucha gente y fue un encuentro muy lindo. Y la idea es, presentarlo en Buenos Aires y también en Uruguay, porque allá está el entrenador de Radamés, el que lo llevó a competir en Europa. Ajá. Y Adalberto Cuevas, y lo que contaba Adalberto, lo que estaban mencionando de los tiempos de Radamés, es que él nunca más vio un deportista de las características de Radamés. Ajá. Porque Radamés tuvo esas 2 etapas deportivas que ustedes detectaron, ¿no? A los 23 que gana el Panamericano, mientras está en la selección, y después se cansa y se vuelve. Y Adalberto Cuevas lo busca porque Cuevas estaba haciendo su doctorado en educación física, en fisiología del deporte, y lo busca como para que lo ayude a entrenar, como para estimular a los chicos. Lo busca como liebre prácticamente. Claro. Y cuando ve los tiempos de Radamés, la recuperación que tiene a una edad donde los deportistas van en declive, no en ascenso, entonces vuelven a entrenar juntos. Claro, porque hay algo que lo destaca él, es que mantuvo las marcas durante mucho tiempo, no es que aparecen y desaparecen. No, se mantuvo. Sobre todo en maratón, tuviste un bloque muy largo de 10, 15 años con casi las mismas marcas. Eso habla de una consistencia en el tiempo que no es muy usual. Sí, a mí me gustaba entrenar fuerte, pero me gustaba también hacer fondos largos. De hecho, cuando me retiro después hago alguna ultramaratón. Ahí está, ahí quería llegar, me diste pie, estaba esperando para decir eso. Pero yo siendo corredor de 42, a veces salía a hacer 45 kilómetros, 43, 44. Claro. Yo llegué a hacer 7 pasadas de 5.000 en terreno irregular, dependiente. Claro. Llegué a hacer 3 pasadas de 10.000 y después que se terminó el entrenamiento, le decía al profe, no, ahora voy a hacer una de 5.000. Una de 5.000. Sí. ¿Cómo es esto? Ya después me gustaba, me encantaba después. Disfrutaba. ¿Y cómo es esto de a los 40 y 41 años, 2 años seguidos, 1996, 1997, correr 108 kilómetros? Sí, ¿qué pasa? Cuando yo estoy entrenando la selección de mujeres, por ahí comenzó, ya yo estaba también una parte de desentrenamiento, que es una parte que a veces los atletas no llevamos mucho. Claro. A veces dejaste de correr, estás en un alto nivel porque te enojaste o por cualquier motivo y dejaste. Y no debieras hacer una etapa hacia atrás de desentrenar. Claro. Y estando en ese proceso, voy a un maratón a Costa Rica como entrenador. Sí. Y ahí, después en la premiación y eso, estaba el que organizaba esta carrera de 108 kilómetros. Y ahí me empieza a charlar para hacerla. Y bueno... Vamos a ver qué pasa. Vamos a probar, a ver qué pasa. Y así fue como llegué a la ultra. Sí. Después en Cuba tuve de jefe técnico, de entrenador, hacía todo en la ultra. Esa carrera la gané, hice récord
con 8 horas y 40 y pico, algo de eso. Acá lo tengo, acá está en el libro, porque el libro también tiene... Lo que pasa es que muchas cosas se me olvidan, Isabel es la que me ha hecho recordar 8 horas 09:47 para hacer 108 kilómetros. Que al año siguiente la gana un alumno mío con 7 horas y pico y yo quedé segundo. Yo iba de haber... Era un alumno tuyo. Una cortita para Isa, que quiero volver un poquito atrás. Hiciste una especie de reconstrucción arqueológica, porque es laburo de archivo. Y en todo ese laburo de archivo, ¿qué viste vos en este movimiento del running? Lo que le preguntamos a él, ahora a vos. ¿Qué cambio o qué te ha llamado la atención a partir de la Pampa Traviesa, que era una carrera chiquitita y hoy es una carrera ya de una envergadura mucho más grande? Sí, un crecimiento en todos lados, ¿no? Pero lo que yo veo de otros países, o por lo menos sobre todo, bueno, yo leí mucho sobre Cuba y sobre Latinoamérica por las carreras que él seguía y las memorias de cada carrera. También se necesita un acompañamiento para el deportista, ¿no? Sí. Porque lo que nos pasa acá a nosotros, o lo que pasa en Argentina, es que el deportista profesional es profesional porque por los tiempos que hace, no porque tiene un acompañamiento. Claro. Exactamente. Es imposible así. Sí. Entonces sí, hay por suerte, y es muy lindo eso, ¿no? Ves correr gente por todos lados, que eso es lindísimo. Pero para llegar también a un nivel de competencia internacional, al atleta hay que acompañarlo. Claro, sí. Con políticas deportivas. Totalmente. Y también lo mismo ocurre por ahí hay chicos que se destacan mientras están en el colegio, pero después, si empiezan la universidad, es imposible compatibilizar porque no hay un acompañamiento. Y después, cuando es mayor, ¿cómo se va a mantener? Acá es imposible. Sí. Entonces eso era una gran diferencia que yo veía, ¿no? Sí. Y ese es un mensaje que todo el tiempo desde aquí, desde Mejor el Correr, sueño. tratamos de dejar, porque son historias que se repiten permanentemente, y justamente esa diferencia que marcás entre ser profesional. ¿Qué significa ser profesional? Claro. Dani, no quiero cerrar el programa obviamente sin saludar a Gustavo Enrique Alzugaray, a Marcos Antonio Fernández, que está saludando desde Cachi, a Leo Carreño, que le toca trabajar pero hoy nos puede escuchar, a Martín Floresta, hoy después de mucho tiempo los puedo escuchar en vivo, y hay un montón de alumnos saludándote a vos, Radita, mi profe, desde Joaquín, Carraro, genio, mi entrenador, Ignacio Fernández de León desde Montevideo, como siempre. Bueno, muchos mensajes y mucha gratitud de tus alumnos que están allá. Justamente iba a decirte algo de Gustavo Alzugaray, ¿no? Que fue atleta en el 98. Y bueno, hoy por hoy tiene su propio grupo, pero lo seguimos entrenando. Muy bien. Bueno, vamos llegando a la meta. Sí. Estamos en el kilómetro 40. Ahí está el libro, Radamés, un campeón panamericano en La Pampa. Y esto es lo último. Las dos frases que están puestas en la introducción, que ahora ya las voy a leer para cerrar el programa. ¿Cómo se eligieron, Isabel? Bueno, tiene que ver con la yo trataba un poco de encontrar frases que me transmitieran lo que me había transmitido toda esta experiencia de conocer sobre Radamés y de conocer todo el entorno de lo que fue en ese momento correr. Así las elegiste. Sí. Bueno, yo las voy a leer y con esto vamos a cerrar, Damián, agradeciéndoles a Isabel y a Radamés por esta visita y que vaya mucha gente hoy a verlos a la Feria del Libro y que se siga vendiendo este libro para que conozcan esa historia. Las frases, y con esto cerramos, una es de Mario Benedetti. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. Ese cielo que Rada miraba y decía, en ese avión algún día voy a volar. Y finalmente algo que ha estado presente en toda esta charla, que Radamés lo ha dicho, que Isabel lo ha tomado, y es una frase del gigantesco Eliud Kipchoge. No se asusten, no la voy a leer en inglés, aunque está en inglés. Dice, no corro con mis piernas, yo corro con mi corazón y con mi mente. Como siempre decimos, Damián Cáceres, más que nunca, mejor correr. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.